No asustes a tu hermana. Juanita estaba en su habitación jugando con sus muñecas. Era una noche fresca y la lluvia caía en forma de gotas finas, casi imperceptible a la vista. Las nubes, sin embargo, presagiaban una tormenta eléctrica en algún momento de la noche. La hora de dormir ya casi había llegado. Era una noche diferente a cualquier otra. En casa estaban Mateo, su hermano mayor, y Ricardo, su padre. Andrea, la madre de Juanita, no estaba en casa y no iba a estarlo hasta mañana. Era la primera vez en sus 5 años de vida en que su mamá no iba a dormir en el mismo techo que el resto de su familia. Andrea había tenido que viajar de improviso a una ciudad ubicada a 600 kilómetros de donde vivían para asistir al velorio y entierro de Lorena, quien en vida fue una de sus mejores amigas de juventud. Un trágico accidente automovilístico había cegado la vida de esa mujer de una manera tan inoportuna, apenas habiendo cumplido los 40 años. Juanita y Mateo también conocían y querían mucho a Lorena, quien había sido madrina de bautismo de ambos niños. Lorena fue parte activa de la vida de la familia, visitando la casa casi 2 veces por semana, lo que hacía que el vínculo con los niños se hubiera fortalecido aún más. Por eso, cuando Lorena les trajo la noticia hacía un mes de que iba a tener que mudarse a una ciudad lejana por motivos de trabajo, toda la familia se sintió triste y apesadumbrada, porque sabían que ya no la verían como siempre. Es una oportunidad que no puedo rechazar, le había dicho Lorena a su mejor amiga, y ella entendió, e hizo que los chicos también lo hicieran. Y ahora estaba muerta. Las ironías que tiene la vida. Lorena creía que su vida recién estaba empezando, y su decisión no hizo más que apresurar su final. Hubo una discusión entre Ricardo y Andrea, luego de la muerte de Lorena, acerca de si era conveniente que la familia entera viajara para asistir al velorio y al entierro. Después de todo, Lorena era muy cercana también a los niños, y ellos también necesitaban procesar el duelo. Sin embargo, Ricardo pensaba que sus hijos, Mateo con 10 años y Juanita con 5, aún no estaban listos para enfrentar la imagen del ataúd y estar cerca del cuerpo sin vida de quien fue una persona tan cercana a ellos. Estaba decidido entonces. Andrea iría sola y Ricardo se quedaría en casa a cuidar a los niños. Mateo y Juanita ya habían cenado esa noche. Se habían cepillado los dientes y estaban solo esperando la voz de mando de papá, quien les instruiría que ya era hora de acostarse. Cada quien en su habitación, pues ya había llegado la hora de dormir. Juanita estaba en el piso de su habitación y aprovechaba cada segundo para ordenar su casita de muñecas y poner a cada figura en su respectiva cama. Fue en ese momento en que lo oyó. En principio no supo qué era. Luego volvió a oírlo. Parecía un gruñido, un sonido áspero, profundo que provenía directamente de su ropero. Juanita se levantó lentamente y se acercó temerosa hacia el origen del ruido, que en ese momento ya no se escuchaba. Luego volvió a oírlo. Definitivamente era un sonido gutural. Había algo en su ropero. El sonido de pronto fue aumentando y Juanita se heló de terror. Un relámpago iluminó repentinamente el cielo, seguido de un fuerte trueno que se escuchaba como si el rayo hubiera caído a solo metros de distancia. Y en ese momento el ropero se abrió. Juanita por fin pudo gritar. Su grito alertó a su papá, quien estaba cepillándose los dientes en el baño a pocas habitaciones de distancia. Alcanzó a escupir la espuma de la pasta corriendo, tomó la toalla de manos para secarse la boca y fue directo a la habitación de Juanita, a la que encontró llorando, aterrorizada frente a su hermano Mateo, ataviado y cubierto con una manta, simulando ser un fantasma, quien se reía a carcajadas, indolente al terror que acababa de ocasionar a su pequeña hermana. Ricardo se puso furioso. Se acercó a Juanita y la tomó en brazos, consolándola mientras aún sollozaba. Se dirigió a su hijo mayor
con vehemencia. ¿Acaso estás loco? Ya te dije 1000 veces que no asustes a tu hermana. Mateo, atajándose la risa, dijo a su papá: Ok, perdón. Vi la oportunidad y no me pude resistir. Es que es muy miedosa y crédula. Ni siquiera la asusté con alguno de mis máscaras de monstruos. Fue apenas una sorpresa y ella armó semejante escándalo. Juanita ya se había calmado y Ricardo la depositó con suavidad en el suelo. Ricardo volvió a dirigirse a Mateo. También eras miedoso y crédulo a los 5 años. Un día, alguien más grande te va a asustar y vas a aprender que no es gracioso. Papá, replicó Mateo, tampoco es para tanto. Esta semana apenas es la 4ª vez que la asusto, ni cerca de mi récord de 20 veces de hace 3 semanas. Mateo volvió a reírse. Ricardo tomó a Juanita de la mano y le dijo: Vamos, hoy vas a dormir conmigo en la cama gigante. Así era como se referían los niños a la cama de mamá y papá. Los ojitos de Juanita se iluminaron y celebró con un fuerte ¡sí! Luego, dirigiéndose a Mateo, le dijo: Bueno, ya es hora de dormir. Al baño y luego acostarte en tu cama. Mateo protestó: ¡Ey! No es justo. Yo también quiero dormir con ustedes en la cama gigante. Su papá negó con la cabeza. No, vas a dormir en tu habitación y a pensar en lo que hiciste. Tomando a Juanita en brazos, se dirigieron a la habitación matrimonial. Mateo se quedó en la habitación de Juanita, indignado y refunfuñando en soledad. No era para tanto, pensaba. Su hermana era demasiado miedosa. Al fin y al cabo, él solo quería sorprenderla y reírse un rato con eso. Tampoco quería ocasionarle ningún terror traumático. No era su culpa que justo en ese momento hubiera caído un rayo y estallado el trueno. Aunque fueron buenos efectos especiales, le agregaron más sustancia a una actuación que no pretendía ser memorable. Tuvo otras actuaciones memorables, eso es cierto. Como esa vez que se colocó la máscara de vampiro, se envolvió con tela negra de los hombros para abajo y se escondió detrás de la puerta de la habitación de su hermana. Esperó a que ella entrase para luego, mientras se distraía jugando con sus juguetes, salir con mucha cautela de detrás de la puerta y apagar las luces. Se acercó de un salto, iluminándose el rostro ataviado con la máscara, y con una linterna gritó: ¡Te voy a chupar la sangre! Sí, esa había sido su actuación más memorable. Después de eso, sus padres lo habían despojado de todas sus máscaras de monstruos. Tenía unas 6, entre vampiros, calaveras, zombies y demonios. De eso ya habían pasado casi 3 semanas, y solo se limitaba, ocasionalmente, a esconderse en algún rincón y sorprenderla mientras pasaba. Pero era solo un juego. Él lo sabía. Sus padres y Juanita exageraban. No importaba. Mañana será otro día. Quizás mañana no la asuste y así se olviden del tema. Fue al baño y alivió su vejiga. Ya se había cepillado los dientes hacía media hora, así que solo quedaba acostarse. Abrió su ropero y sacó una manta fina para taparse, porque sabía que de noche podía sentir frío. Apagó las luces, cerró la puerta y se acostó, cubriéndose las piernas con la manta. Estaba cansado. Había sido un día largo. Ricardo, tratando de compensar la ausencia de Andrea, los había llevado esa tarde al cine. Luego fueron a un parque de juegos blandos en el centro comercial y por último a cenar en un McDonald's. Eran las 22:30 y estaba agotado, molido, como solía decir su mamá. Su mente estaba a punto de ponerse en blanco cuando en ese momento le pareció escuchar algo. Un sonido diferente al sonido de la noche, al de los insectos que están afuera o al crujir de los muebles. Todavía acostado y con los ojos cerrados se puso en alerta y agudizó sus oídos. Nada. No era nada. Era su imaginación, pensó, y se dispuso finalmente a dormir. Volvió a escuchar algo. Esta vez estaba seguro de que no era parte de su imaginación. Escuchó algo a su izquierda.
Movió la cabeza hacia el lugar de donde había escuchado el ruido y abrió los ojos. No había nada. Todas las puertas de su ropero estaban cerradas. Tenía una mesa al costado de la cama donde reposaba un velador y lo encendió. No pudo percibir nada anormal. Todo seguía como lo había dejado antes de acostarse. Apagó el velador y se dio vuelta, dando la espalda a la puerta de entrada de la habitación y a su ropero, disponiéndose a dormir, cuando sintió un frío repentino, como si la temperatura de su habitación hubiera bajado unos grados, de pronto y de la nada. Abrió los ojos y vio su aire acondicionado que estaba ubicado en la parte superior de su habitación, a la derecha de su cama. Estaba en modo ventilador. Imposible que se haya enfriado la habitación de esa forma. Volvió a escuchar ese sonido. Esta vez estaba seguro que no fue su imaginación, provenía de su ropero. De pronto sintió miedo. Llamó con fuerte voz. Papá, papá, ¿puedes venir? Aguardó unos segundos, luego unos más. Nada. Su papá no venía. Mateo volvió a llamar a su padre, ahora más fuerte. Papá, por favor. Nada. Decidió actuar. Iba a levantarse y a encender las luces. Con las luces encendidas no iba a tener miedo. Se levantó y en ese preciso instante otro relámpago iluminó la noche de forma más clara que la vez anterior, seguido de un fortísimo trueno. Un segundo después vio cómo se apagaba el aire acondicionado. El relámpago había cortado la energía eléctrica. Adiós al valiente plan de prender las luces. Volvió a la cama y recordó que su linterna estaba guardada en su mesita de luz. Todavía en la cama se acercó de rodillas hasta el cajón y la abrió. Buscó a tientas entre juguetes, papeles y libros cuando por fin la encontró. Por favor que tenga pilas, por favor que tenga pilas, pensaba en sus adentros mientras accionaba el botón. Se encendió. Un pequeño alivio asomó en su interior y empezó a iluminar su habitación. Todo seguía normal. Se decidió entonces. Iba a ir a la habitación de su papá para dormir con ellos. Estaba seguro que, dadas las circunstancias, sin energía eléctrica y con la tormenta eléctrica azotando fuerte, su papá le iba a permitir acompañarlos para dormir. Puso los pies lentamente en el suelo y caminó descalzo hacia la puerta de su habitación. Volvió a escuchar ese sonido. Ahora sí estaba seguro, había algo en el ropero. Ya no iba a perder más tiempo. Corrió el trayecto siguiente hasta la habitación de su padre. Movió el picaporte para abrirlo, pero no pudo. La puerta estaba llaveada. Imposible. La puerta de papá y mamá nunca estaba llaveada. Papá, por favor, papá, abrí la puerta, por favor. Hay alguien en la casa. Gritaba Mateo mientras seguía intentando abrir la puerta que seguía firmemente cerrada. Nada. Ninguna respuesta desde adentro de la habitación. Mateo empezaba a ser presa del pánico. No comprendía lo que estaba pasando. No tenía sentido que su papá no escuchara sus súplicas y que lo dejara ahí, a merced de lo que fuera que estuviera en su habitación. Escuchó otros sonidos que provenían de su habitación. Un chirrido. Reconoció ese chirrido. Era el chirrido que hacía la puerta central de su ropero cuando se abría. Mateo seguía aferrado a la puerta de la habitación de su papá cuando vio que una figura emergía de su habitación, toda negra. Más que negra, era completa oscuridad. Pudo distinguir la silueta que se asemejaba a algo humano, o tal vez algo que antes era humano, caminando con la cabeza ladeada hacia la izquierda y los brazos totalmente caídos. Mateo quiso gritar más fuerte, pero no pudo. Su garganta se cerró por completo producto del horror, mientras seguía haciendo fuerza para abrir la puerta de la habitación de su padre. La figura espectral levantó la mano y lo apuntó con el dedo índice. En ese momento se abrió la puerta y como Mateo estaba tan apoyado a ella, cayó al suelo sin poder sostenerse de nada, producto de la conmoción y la sorpresa. Se levantó y giró la cabeza hacia donde debía estar la cama gigante, esperando encontrar a Juanita y a su papá. Nada.
No estaban allí. Su mente empezó a dar vueltas tratando de asimilar lo que estaba pasando. ¿Cómo podían no estar? ¿Cómo podía su papá haberlo dejado solo en la casa en medio de la tormenta y sin avisarle nada? Nada tenía sentido, y el terror que sentía no hacía más que llevarlo a la desesperación. Se irguió y fue a esconderse al costado de la cama gigante. No había otro lugar que pudiera refugiarlo de esa cosa que venía hacia él. Se sentó en el suelo y apretó sus rodillas contra su cuerpo mientras abrazaba sus piernas. En ese momento volvió a sentir ese frío repentino. El ser había entrado en la habitación. Cerrando los ojos y temblando de terror, se limitó a esperar lo inevitable. Esa cosa lo iba a atrapar. Todavía temblando, entreabrió los ojos y pudo ver que la silueta estaba enfrente y lo estaba mirando fijamente. En ese momento otro relámpago iluminó la habitación que tenía las cortinas corridas y pudo distinguir a la figura que tenía delante. Era una mujer con la ropa sucia y rasgada, manchada de barro. El rostro magullado, la frente hundida al lado izquierdo y un hilillo de sangre que corría de esa herida y manchaba sus pómulos hasta caer al suelo. Los ojos rojos e inyectados en sangre. La mujer abrió la boca retorcida por un golpe atroz y habló con una voz que alguna vez fue humana. Hola, Mateo. ¿No reconoces a la tía Lorena? Mateo abrió grande los ojos, la apuntó con la linterna y pudo reconocer a la mujer que tenía enfrente. Sí, era la tía Lorena, pero no era ella. Por lo menos no era ella viva. Recordaba que había escuchado a sus padres hablar del accidente de auto y cómo había sufrido fuertes golpes en la cabeza y el rostro, pero no se imaginó en ese momento que hubiese sido tan grave, tan visceral. Y ahora estaba ahí, frente a él, no viva, pero tampoco muerta. Las heridas del rostro de Lorena empezaron a sangrar más profusamente, manchando el suelo de la habitación, y un hilillo de sangre corría impetuoso hacia donde estaba sentado Mateo. Un olor metálico impregnó el ambiente. «Vas a portarte bien, ¿verdad, Mateo?», siguió diciendo Lorena. «Papá tiene razón. Ya no vas a asustar a Juanita, ¿verdad?». Unas lágrimas corrían por el rostro de Mateo, quien no podía moverse. Deseaba con todo su corazón que todo terminara. Alcanzó a aclarar el nudo de su garganta y dijo: «No, tía, no, nunca más». «Bien, Mateo, muy bien». Lorena sonrió satisfecha, dejando ver la dentadura destrozada por el impacto producido por el accidente de tránsito. A despertar. Mateo abrió los ojos y despertó exaltado. Miró el aire acondicionado que con la lucecita prendida indicaba que seguía encendido. Afuera se escuchaba un viento fuerte y una lluvia intensa que acababa de empezar. ¿Todo fue un sueño? Sí. Sin embargo, no se sintió de esa forma. Se sintió real, visceral. Todavía seguía con la piel de gallina y escalofríos que le subían por la espalda. Su mente trataba de procesar todo lo que había visto, sentido y olido. Sí, todavía recordaba el olor metálico a sangre. Fue el sueño más vívido que había tenido hasta esa fecha, pero fue solo eso, un sueño. Todo estaba bien, estaba en su cama, papá y Juanita estaban a solo unos metros en la otra habitación y había energía eléctrica. En ese momento volvió a escuchar el sonido que provenía del ropero, el mismo sonido que había escuchado en el sueño. El miedo, la desesperación, todo volvió a su memoria. Mateo comprendió lo que iba a suceder. Tapándose con la manta alcanzó a decir, casi sin voz: «No voy a asustar a Juanita, tía Lorena, nunca más. Lo prometo, pero por favor no me...». No pudo continuar, porque otro fuerte trueno interrumpió su súplica. De pronto la lluvia empezó a menguar primero y a detenerse completamente después. El sonido que provenía de su ropero también se detuvo. Mateo bajó la manta descubriéndose el rostro. En ese momento alcanzó a escuchar un susurro muy cerca de su oído derecho, apenas audible. Buen niño. Buenas noches, Mateo.
¿Será que Mateo aprendió la lección? ¿O va a necesitar otra visita de la tía Lorena? Solo el tiempo lo dirá.